Hoy vamos a ver lo que son los números complejos. ¿Qué investigaron acerca de los números complejos? Son unas expresiones reales que forman el mínimo. Vamos a ver, uno que lea, uno. Dele. Son la extensión de números reales y formula el mínimo código jerárquico cerrado. El conjunto de los números complejos se designa con la notación C, siendo el conjunto de los números reales que se cumplen con los IRCC. ¿Quién tiene otra cosa? Diga. Los números complejos son Los números complejos, como no pueden ser de la suma entre número real y número imaginario. Exactamente. Eso es algo más sencillo y a lo que nosotros vamos. Va a tener que tener una parte real y una parte imaginaria. ¿Cómo es la forma de un número complejo? una Una suma entre número real y número Así como, ajá, ¿cómo se escribe? Así como cuando si yo le preguntase a ustedes por la forma de una ecuación cuadrática, ustedes dijeran ax al cuadrado más bx más c igual 0, ¿sí o no? No, con letras, con letras. ¿Cómo sería un número complejo? ¿Cómo? Exacto. A más B. Y él está determinado por qué letra. ¿Qué letra es la que se usa? Z igual a más BI. ¿O no encontraron esa Z? Solo A más BI. Bueno, vamos a determinar un número complejo. Como Z es igual a A más BI. El número complejo está formado por una parte real y por una parte imaginaria. Y obviamente que se plasman juntas, las dos, pero no se pueden sumar ni restar porque no puedo juntar términos que no sean semejantes. Entonces, si están juntas, ¿se acuerdan las respuestas de la cuadrática, verdad? Que sí las poníamos juntas, pero no mezcladas, sino que tratábamos de separarlas un poco. Eso es un número complejo. Nosotros ya hemos tenido como respuesta números complejos en las cuadráticas, cuando el discriminante es un número negativo, que no es número imaginario. Ya tenemos ahí un número complejo como respuesta, que tenía una parte real más la parte imaginaria. Entonces, eso es, hoy vamos a aprender las 4 operaciones matemáticas básicas con los números complejos, a sumar, a restar y multiplicar y dividir números complejos. Es bien sencillo, no es difícil sumar, restar, multiplicar o dividir. Y obviamente en cada una de las operaciones va teniendo algo nuevo, va teniendo un grado de dificultad un poco mayor. La más fácil de todas, la suma, con la resta hay que tener un cuidado, la multiplicación también, y la más compleja, la división. Pero de ahí vamos bien. Entonces escriban. Vamos a hacer un ejemplo completo con varias operaciones matemáticas de números complejos para dejar tarea para mañana. No, eso no. Eso es. ¿Encontraron algo acerca del conjugado de un número complejo o no? La teoría que hicieron ayer. Eso, muy bien. Miren, aquí tenemos que, ven que no revisar la tarea no significa que no la chequeen. Cuando ustedes hablan y eso, allá que ya por ahí alguien le está sacando la casta por ustedes. Dice, y allá también cuando hablaba de los números complejos. Se cambia, dice, cuando ustedes tienen el conjugado de un número complejo, lo que se hace es cambiar el signo. ¿Quién cambia de signo? Chicos, ¿quién cambia de signo? El que esté conjugado en una línea arriba. Sí, así se representa con notación, el conjugado. Pero ¿a quién le cambia el signo? A la parte imaginaria. Si la parte imaginaria es positiva, se pone negativa. Y si es negativa, se pone positiva. Esa es la parte imaginaria a la que se le cambia el signo. Vamos a escribir un poquito de esa teoría para el que no lo tenga, para complementar lo que es investigar. Pongan ahí. Conjugado de un número complejo. Salud. Conjugado de un número complejo. Conjugado de un número complejo. Complejo. Si Z es igual a A más BI, y ponen eso, está ahí. Si Z es igual a A más BI,
Entonces, su conjugado denotado por, ¿saben qué significa denotar? ¿No? Ustedes son los reyes de las denotaciones. Esta generación de millennials, como dicen, son los reyes de la denotación. Denotar es escribir con símbolos algo que yo no quiero escribir así largo de compartir. ¿Son los reyes de eso? Digamos, si ustedes, pero obviamente que tienen que entender las dos personas, en este caso los símbolos matemáticos no es la denotación de ustedes. La denotación de ustedes son los emoticones y los emojis, no sé cómo se llaman. De repente ustedes les mandan, están platicando con la chava y la novia le manda una carita roja y eso. Si él le manda la carita roja, ¿qué dicen ustedes? Peligro. Bien. Pero ¿verdad que mira la carita roja y no dice, hey, me dio una carita roja? ¿Verdad que no dice eso? Usted entiende el significado de esa cara. No lo dice, o sea, no lo dice textualmente así como lo mira ahí, o literalmente carita roja, no dice eso. Está enojada, o peligro, ya aquí tengo que hacer algo, ¿sí o no? Entonces, eso es denotar. Denotar es cuando ustedes escriben con símbolos algo, no quieren escribir con palabras, pero obviamente que las denotaciones matemáticas no es lo de ustedes, eso no les interesa, a ustedes les interesan otras denotaciones, pero aquí van a aprender un poco de eso. Entonces, denotar significa eso, que voy a escribir con símbolos. Entonces ponen denotado por, y ponen esto que está aquí, que era lo que mencionaba su compañero. ¿Cuál es su nombre, chico? Jorge, que era lo que decía Jorge. Que decía, se le pone una línea arriba, digamos. Entonces, cuando ustedes miren esto, eso es Z barra, se le dice, cuando uno pone líneas arriba de las letras, entonces uno dice Z barra. Pero no vamos a decir Z barra, sino que cuando lo miremos, ¿qué vamos a decir? Exactamente, así es. Cuando ustedes miren la Z, no van a decir como, así como Jeffrey dijo peligro, entonces igual ustedes van a decir de conjugado de Z, no van a decir Z barra. Ustedes ya entienden que esa Z con esa línea arriba significa el conjugado de Z. Cuando lo miren, ese es el conjugado de Z. El conjugado de Z es igual. A menos B. ¿Ven quién es el único que cambia de signo? ¿Cuál? La imaginaria. La imaginaria, exacto, la parte imaginaria. Si la parte imaginaria es positiva, yo la pongo en el conjugado negativa. Y si fuese al revés, si la parte imaginaria fuera negativa, yo la pongo en el conjugado positiva. Eso es el conjugado de Z, que no es nada más que. Otra cosa importante, no sé si pusieron la unidad imaginaria ahí, en lo que investigaron. No, porque sí es importante que lo sepan. Entonces pongan ahí punto y aparte. La unidad imaginaria y elevada al cuadrado es igual a negativo 1. Sí. Sí. De tal forma que si yo tengo esto, cuando esté trabajando con los números complejos, de repente al multiplicar, porque eso sale al multiplicar, los números complejos, la i cuadrada. De repente que al multiplicar yo tengo i al cuadrado, entonces en vez de i al cuadrado yo voy a poner negativo 1. Entonces, ¿se acuerdan cuando hacíamos las operaciones de la fórmula cuadrática con las ecuaciones cuadráticas? Y nos salía de repente raíz de menos 5. No hay raíz negativa. ¿Y qué poníamos nosotros? Raíz de 5i. Exacto. Eso poníamos.
Raíz de 5 y una i. Suplantábamos este negativo por una i, ¿sí o no? Sí. Y de aquí es donde sale, miren para acá, todos. De aquí es donde sale esa i. Crean que se lo sacan debajo de la mano. Solo que hay el cuadrado. Exacto, pero es que está dentro de la raíz. Entonces, esto que está aquí es como que yo tuviera esto, ¿o no? Sí. Pero yo puedo sustituir el negativo 1 por quién acaban de aprender ahorita. Pero por i a qué. Al cuadrado. Exacto. Por i al cuadrado. ¿No? Quédense en eso. Por i al cuadrado. Yo puedo sustituir el negativo 1, o sea, el menos 5 lo puedo poner como menos 1 por 5. El menos 1 lo puedo sustituir por i al cuadrado, es un teorema. La unidad imaginaria cuadrada negativo 1, eso es un teorema. Entonces, ¿qué es lo único que puede salir de esa raíz? La raíz de 5. El 5 no, porque no tiene raíz cuadrada exacta, queda encerrado. Pero la i cuadrado sí puede salir de ahí, ¿sí o no? ¿Y cómo sale de la raíz? Si está el cuadrado, solo sale lineal, ¿o no? ¿Ven por qué ponemos el i cuando quitamos el menos del número? Es por este teorema que se hace eso. Por ese teorema es. Ustedes no crean que es que debajo de la manga me saco. Lo que pasa es que si uno no practica y practica esto, al final lo único que se nos queda es quito el negativo y pongo la i, no sé por qué motivo, pero lo hago. Sí, eso sucede. Igual que cuando utilizamos valor absoluto. Decimos, ay, es que si es negativo 2, siempre sale 2 positivo. O sea, eso es lo que se nos queda, el valor absoluto. Y no recordamos realmente las bases matemáticas o lógicas de eso. Pero ahí está. Quitamos el negativo y ponemos la i, es por esta razón del teorema de que la unidad imaginaria del cuadrado es igual a negativo 1. Bueno, entonces estamos listos. Vamos a hacer operaciones matemáticas, números complejos. Ya sabemos, lo importante es esto, saber que si z es esto, el conjugado es este. Saber que si tengo y al cuadrado, lo sustituyo por menos 1. Y ahora escriban ahí. Sí, ejemplos. Si z es igual a 2 menos 3i y w es igual a menos 7 más 5i. Si z es igual a 2 menos 3i y w es igual a menos 7 más 5i. Determine 2 puntos. Z es igual a 2 menos 3i y w es igual a menos 7 más 5i. ¿Cuántos números complejos miran ahí? 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 2? ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer con esos 2? Sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos y un montón de cosas más. Así que pongan ahí, determine. Y son un montón de incisos que vamos a hacer. Inciso A. Y van escribiendo cada inciso. Empecemos con el inciso A. Las sumas son las más fáciles de todas. Recomendación para la hora del examen. Recomendación. Háganlo siempre que puedan, o sea, es una recomendación que yo les doy. Si lo hacen, bueno, si no también, pero creo que es bueno que lo hagan.
Pongan siempre a la par de cada uno de los números complejos su conjugado, para que después solo estén copiando y poniendo, no estén pensando en cuál es. Entonces, si z es igual a 2 menos 3i, entonces el conjugado de z sería igual a ¿qué? A 2 más 3i. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuál sería el conjugado W? Negativo 7 más 5i. Menos 5x. ¿Quién es el único que cambia de signo? La parte imaginaria. La parte imaginaria. Si la parte imaginaria es positiva, la pongo negativa, y si es negativa, la pongo positiva. Ese es el único que cambia. Ahí está el conjugado. Empecemos con el inciso A. Las sumas son las más fáciles. El inciso A dice Z más ¿qué? Negativo. El conjugado de W. Escribamos exactamente lo que se nos están pidiendo. Dicten. 2 menos 3i. Más. Más. Negativo 7 Entre paréntesis. Más. Entre paréntesis. Negativo 7 menos 5. Menos 5i. Porque es el conjugado. Ahí está. Entonces miren. Cuando hago la suma quedaría 2 menos 3i más negativo 7 menos 5i. Entonces, ¿qué hemos aprendido acerca de las sumas y las restas? Las sumas y las restas solo se pueden hacer ¿con quién? Con los que Con términos semejantes. Yo solo puedo sumar y restar términos semejantes. En este caso, que estamos hablando de números complejos, ¿quiénes serían términos semejantes? negativo 3i menos. Exacto. La parte imaginaria con las imaginarias y las reales con las reales. Esos son los términos semejantes aquí en esto que es un número complejo. En otras palabras, yo solo voy a poder sumar o restar las reales con las reales y las imaginarias con las imaginarias. Punto. Eso es lo único que se puede hacer. Entonces, reordenemos o reescribamos esta expresión. 2 más 7. Entonces, el signo de la suma, que es un más, obviamente que no afecta en nada a los negativos ni nada de eso. O sea, no cambia en nada, porque la suma no va a afectar, no va a hacer ningún cambio en el término que escribo después. Solo puedo sumar los términos semejantes. En este caso, el 2 es semejante ¿con quién? El 7, negativo 7. ¿Y el 3? Ahí está. ¿Cuánto es 2 menos 7? 5. Negativo 5. Negativo 5. ¿Cuánto es menos 3i menos 5i? Menos 8. Y esa es la respuesta. Punto. Estuvo. Esta es una suma de números complejos. Ante real con real, imaginaria con imaginaria. No tienen que hacer nada más. Eso es. Diga. El conjugado de un número complejo se determina cambiando nada más el signo de la parte imaginaria. Eso nada más. Entonces, fíjese usted en z. Z es igual a 2 menos 3i. ¿Cuál sería el conjugado de este? De z. Lo escribiría con z y una barra arriba. ¿Hay algún error ahí? No, que si no hubiera conjugado, quedaría Sí, claro. ¿Cuál es su pregunta? ¿Por qué poner esto aquí o por qué esto está aquí? Y te pregunta que por qué cambió el menos 3 al más. Porque así se saca el conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo se saca cambiando el signo de la parte imaginaria. Si aquí dice menos, en el conjugado que se representa por esta línea se escribe más. Si aquí dice más, entonces ¿qué tendría que hacer en el conjugado? Ese es el conjugado. Bueno, escribimos y obviamente que si no comprenden esto, al momento de escribir esto estamos perdidos. Eso así es, o sea, es una secuencia, es una cadena. Si no entiendo lo primerito, cuando ya estoy haciendo las cosas más avanzadas va a ser peor. 2 menos 3i más, menos 7 menos 5i, junto los términos semejantes, que en este caso sería el 2 con el menos 7 y el menos 3 con el menos 5. Obviamente, eso ahí queda. Por favor, pongan atención. ¿Se acuerdan lo que les decía de la fórmula cuadrática, que metían letras ahí en la fórmula y que ahí no van letras, solo van números? ¿Se acuerdan? Cuando revisé tareas, habían tareas con
la letra X adentro de la fórmula cuadrada. En esta semana. Y yo di la recomendación, ¿se acuerdan? Que no vayan a hacer eso. Otra de las recomendaciones fue que di que hicieran la línea larga para que al final tuvieran buena la respuesta. Eso sí no lo vi, no vi el error en los cuadernos. Lo de meter letras adentro de la fórmula cuadrática sí lo vi. O sea, a pesar de que se dio la observación en clase. Otra observación acerca de los números complejos. Errores bien comunes que cometen. Tienen la impresión y se ponen a despejar y como que si eso fuera una ecuación. Lo hacen. Lo hacen. Les voy a hacer una pregunta. ¿Esto es una ecuación o una expresión matemática? Expresión. ¿Por qué? Porque no tienen igual. Exacto. No, y no importa el cero, puede ser cualquier otra cosa. Simplemente porque no tiene un igual. Cuando yo vengo y encuentro respuestas de variables de X y eso es porque es una ecuación y las ecuaciones tienen un igual en medio. Esa no es una ecuación. No tienen que encontrar ninguna variable ni nada. Solo es una expresión que queda de esta forma. Un número real y un número imaginario. ¿Ahí está? Bueno, hagamos el B, vamos. Digan. Dicten en el B. Negativo 7 más 5i Negativo 7 más 5i más 2 menos 3i. más 2 menos 3i. ¿Qué pasó ahí? No nos pidieron conjugados, simplemente copiamos lo que era W, lo que era Z, nada cambia de signo, todo queda igual. ¿Quién va con quién? Negativo 7 va con 2 y negativo 5 va con negativo 3. Ahí está, ¿ven? Reales con reales, imaginarios con imaginarios. ¿Cómo quedaría eso? Negativo 5 más 2i. Y lo encierran como respuesta y ya estuvo. Directa, ¿verdad? Sí, Porque nos pide ¿cómo más directa? Así como el otro que hay que hacer el otro paso, como ordenarla y eso como no pierde. Lo que pasa es que como el signo que tenía el 2 era positivo, entonces una sola. Pero si usted quiso, aquí pudo obviar este paso. Y escribirlo también directo. Menos 7 menos 5 y de un solo. Resolverlo más. Sí. Y con la suma no hay ningún problema, porque la suma no le va a cambiar el signo a nada. Entonces, si usted quiere, lo escribe de un solo y no tiene que estar escribiendo el signo más ahí en medio. También. Vamos a ver el inciso C. En el inciso C que tenemos ahí, ¿qué miran de diferente? La resta. Dicten. Más 2. 2 más 3. 2 más 3, sí. Entonces, en el inciso C se pide que a W le resten el conjugado de Z. ¿Está bien escrito? Tengo a W y después tengo el conjugado de Z. W menos 7 más 5i y el conjugado de Z es 2 más 3i. ¿Cuál es el cuidado que deben de tener con la resta? Yo les dije que cada vez que avanzábamos en una operación matemática, obviamente que iba avanzando su grado de dificultad. Con la suma no tienen nada que estar pendientes. Simplemente agarran los semejantes de los reales y los semejantes de los imaginarios y ya. Con la resta sí hay un pequeño cuidado. No sé si ayer que investigaron vieron eso que sucedía en la tarea de investigación. Con la resta sí se necesita tener el cuidado que el negativo de la resta va a cambiar de signo a los dos términos de la segunda expresión que escribimos ahí, el segundo número complejo. Quiere decir que el primero se mantiene exactamente igual como está ahí, menos 7 más 5i, no hay problema. Pero, como yo voy a restar, este menos de la resta afecta a las dos partes, no solo a una, a las dos partes del siguiente número complejo que escribo. Este es un error bien común, que empiezan y no hacen ese cambio de signo, sino que solo se lo ponen al primero y se olvidan del otro. Y ese menos tiene que afectar al 2 y a quién? Al 3 y al 3. Tiene que afectar. Entonces, reescribiendo, Ricardo, ¿cómo quedaría eso? Menos 7 más 5i. Ajá. Menos 2 menos 3i. Ahí está. Y ahora sí, a juntar términos semejantes. ¿El 7 va con quién? Negativos.
Y el 5 Con el 3. con el menos 3. ¿Cuánto es eso? Negativo 9. Negativo 9. Más 2 y Y esa es la respuesta y ya está. Bueno, hagamos el siguiente. Inciso D. Z menos W. Dicten. Vamos. 2 menos 3i menos, Menos entre paréntesis, negativo 7 más 5i. Excelente. ¿Ya están viendo cuál es el cuidado que tienen que tener con la resta? Poner entre paréntesis la segunda expresión para que vean que el menos va a cambiar de signo esos dos términos. Ese es el gran cuidado que tienen que tener con la resta. Con la suma no hay tanto cuidado, se hace así de un solo, pero con la resta sí. ¿Cómo quedaría eso? 2 menos 3i más 7 menos 5i. Juntando términos semejantes. ¿Cuánto quedaría 9 eso? menos 8i. Excelente. 9 menos 8 y pregunta. Ya sabemos sumar, ya sabemos restar. Con la suma no hay mayor cuidado que hay que tener, con la resta sí, porque ya sabemos que el segundo término sí hay que afectarlo con el menos. El negativo 7 puede ser positivo. Sí, porque menos por menos da más. Aquí hay que hacer la ley de los signos. Edgardo, ¿cómo me dictó usted aquí menos 2 menos 3? Porque el signo negativo afectaba a los otros dos. Ajá. Y Y este es el mismo caso, exactamente el mismo caso. Este signo de negativo va a afectar a estos dos. ¿Qué pasa con el 7 que es negativo? Ahora va a ser. positivo. Porque Ajá, exacto. Y menos por este, más es menos. ¿ves? Ahí está. Muy bien. Pues vamos con la multiplicación. Cuatro multiplicaciones posibles. Ya. Vamos a ver si logramos hacer, aunque sea las multiplicaciones, para después hacer mañana quizá las divisiones. El inciso es, dicen, 2 menos 3. 2 menos 3i, Por negativo 2 más 3. la parte real no cambia de signo, solo la imaginaria. La parte real no cambia de signo, solo la imaginaria cuando escribimos el conjugado. Imagínense que si hay dos grupos de fútbol, en un grupo hay dos equipos y en el otro grupo también hay dos equipos y van a jugar todos contra todos ahí. ¿Cuántos partidos tendría que ser? Cuatro. Un equipo de un grupo va a tener que jugar con aquellos dos, ¿sí o no? Y el otro equipo de este grupo va a tener que jugar también con aquellos dos. Son 4 partidos. Esos son los 4 términos que tienen que salir de ahí. Eso es una propiedad distributiva. Porque usted distribuye, pues, cada uno de ellos. Entonces, usted va a distribuir este 2 con este 2 y este 2 con este 3. Pero también tiene que distribuir este 3 con este y este 3 con este. O sea que tiene que hacer. ¿Y qué operación matemática va a hacer con ellos? Multiplicación, porque eso es lo que estamos haciendo, multiplicación, propiedad distributiva de la multiplicación. ¿Cuál quedarían los dos primeros resultados? 4 4. más 6 más 6. ¿Cuáles serían los otros dos resultados? Menos 6 Excelente. Excelente. Entonces quedaría 4 más 6i menos 6i menos 9i al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cancelar qué? No, con el 9 por menos 1. Exacto. La unidad imaginaria al cuadrado, teorema, lo acaban de escribir ese teorema. ¿Cuánto es la unidad imaginaria al cuadrado? Negativo 1. Negativo 1. ¿Qué más podemos hacer además de cambiar ese negativo? ¿Quién es? Esto yo lo puedo cambiar por negativo 1. ¿Qué más? ¿Cancelar a quién? Y 6. Porque estos son términos semejantes, pero uno es positivo y el otro es negativo, entonces eso queda ¿cuánto? 0. Al final quedaría 4 menos 9 por negativo 1. O sea, 4 más ¿qué? Más 9. ¿Igual a cuánto? 3. ¿Ah? 15 iba a poner yo. Ya no puedo. 13. Ahí está. 13. Y esta es la respuesta. ¿Ven algo diferente ahí? ¿O no? ¿Cómo en voz alta, chicas?
No queda un número imaginario. ¿Queda un número qué? Real. ¿Y cómo es el número real? Positivo. Después me van a decir un teorema ustedes. Por eso que puse esos ejemplos ahí. Así que vayan viendo bien esos ejemplos ahí en la pizarra. Y bien que lo voy haciendo de 2 en 2. Vamos a hacer el F. Dicten. Menos 7 más 5i. Por negativo 7 menos 5i. Dicten. Da 49 Ajá. más 35i menos 35i menos 25i. ¿Qué vamos a hacer? Eliminar los 35 ¿Y qué pasa aquí? a negativo 1. Y al final queda 49 más 25. 74. y esa es la respuesta. ¿Qué volvió a ocurrir? Quedó un número real. Conclusión de eso que está ahí escrito en la pizarra. Vamos a ver. Pensando. Vamos. Miren estos dos ejemplos. Miren la peculiaridad. Miren lo que sucedió al final. ¿Qué fue la conclusión? Un número real que siempre queda un número real. Que siempre se van a tener que eliminar. Que siempre va a haber un mismo número repetido en con diferentes signos. Pero ¿cuándo sucede eso? En otras palabras, En la conjugación. cuando se multiplica, escuchen, pongan atención, miren la manera cuando ustedes tienen que hacer un trabajo, ir más allá que estar escribiendo, sino que profundizando y comprendiendo bien lo que están haciendo. Cuando se multiplica, es un teorema, ya lo vamos a escribir. Lo hago aquí porque a veces ustedes creen que los teoremas no funcionan. Cuando se multiplica un número complejo, ¿por quién? Por el mismo. Por su conjugado, o sea, el mismo, no es por otro número, es por su conjugado. Cuando se multiplica un número complejo por su conjugado, miren, esa es la peculiaridad de estos dos ejercicios. Usted agarra un número complejo y lo está multiplicando exactamente por su conjugado, no es por otra cosa, es por su conjugado, por él mismo. Cuando se multiplica un número complejo por su conjugado, la respuesta siempre es un número real, no negativo, o sea, en otras palabras, positivo. La respuesta es un número real, positivo. ¿Lo ven? ¿Y cómo creen ustedes que se puede sacar ese número sin necesidad de estar haciendo todo ese número? Sin necesidad de hacer esa propiedad distributiva, sin necesidad de cancelar términos semejantes, sin necesidad de estar cancelando el negativo 1, nada de eso. Miren, miren el patrón ahí. Exactamente. Elevando al cuadrado cada uno de ellos. Entonces, miren. Escriban ahí. Teorema. Cuando se multiplica un número complejo por su conjugado, la respuesta siempre será un número real, no negativo, o positivo, como quieran. La misma cosa. Un número real, no negativo. Entonces la multiplicación siempre va a ser a al cuadrado más b al cuadrado, nada de negativo ni nada de eso ahí. Siempre van a ser positivos. Ahí se olvidan de los signos negativos. Y ya saben por qué sucede, por esto, que hacen el cambio, el cuadrado por menos 1, que estos se cancelan, que este se transforma en positivo y que al final, ¿lo ven? La demostración de ese teorema está dado en estos dos ejercicios, así que no tengan dudas con eso, no lo tengan. Y entonces, si yo hubiera querido hacer el teorema, obviamente que si no se acuerdan del teorema, les va a tocar hacer todo ese trabajo hoy. Pero si se acuerdan del teorema y miran esto de entrada, esto aquí, y dicen y reconocen, miren acá, sin necesidad de hacer procedimiento en estos dos incisos, un número complejo por su conjugado, inmediatamente me acuerdo del teorema y miro acá, y yo miro que 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 4 más 9. O sea,
y no tengo que hacer nada de eso. ¿Lo ven? Demostrado ahí. ¿Y se olvidan de qué signos? De los negativos. Siempre es al cuadrado y siempre están sumando. Siempre. Miren este otro, ¿ven? W por su conjugado. Reconozco. Ah, es el número complejo por su conjugado. Entonces no voy a hacer todo eso. Entonces sería 49 más 25, ¿o no? Sí, ¿Y cuánto es eso? 74. Ahí está. Y no hacen nada de eso. ¿Está claro? Solo elevan al cuadrado el primer número, elevan al cuadrado el segundo número y después que hacen el resultado, lo suman. Y no te, pero ¿cuándo van a hacer eso? ¿En el inciso G lo van a hacer? No, porque no es número. ¿Y en el H? Tampoco.